Pues qué tal, amigos de Eternidad y Letras, nuevamente en este espacio dedicado a los libros, la literatura, los escritores y todo aquello que envuelve este mundo de las letras. Hoy está aquí en el estudio Astrodamus, que lo habíamos tenido hace como 3 años, ¿no? Antes de la pandemia, o plena pandemia. No, sí, 3 años, porque ya llevamos 3 años con pandemia. Pero es como el 19, ¿no? A Sí. noviembre del 19. O sea, apenas estábamos, el mundo apenas estaba viendo que en China se estaban tragando a los murciélagos. Todavía nada más llegaban las puras cuestiones de las noticias y pensábamos que no iba a pasar nada aquí, ¿no? Sí, después del sismo. Después del sismo, 2 años después. ¿Qué tal ha pasado en este periodo negro que hemos tenido? No nada más la Ciudad de México, sino el país, sino todo el mundo. Uy, pues, a mí al menos en la pandemia, pues sí me pegó porque yo daba talleres y bueno, estaba en los eventos con los Versibundos, con Villegas y Monroy. Íbamos a la calle a intervenir espacio público y pues lamentablemente se tuvo que cortar el proyecto, ¿no? En ese sentido. Pero también pues vinieron cosas positivas, ¿no? Dentro de toda la adversidad, pues pude producir otro tipo de convivencias con comunidades de la escena de escritores y pues digo, bueno, aunque sea, salió algo positivo, ¿no? Claro. Ahorita ya regresamos a la normalidad, según dicen que la calle es de quien la trabaja, ¿no? Ya empezaron nuevamente. ¿Cómo le hacen para viajar tanto? ¿Tienen patrocinadores? A ver, suelta eso. De nuestra bolsa. Ya queremos, alguien patrocínenos, sí, por favor, porque pues ahora sí que hemos tratado de que sea un proyecto autogestivo, pero pues lamentablemente hay mucha precariedad, ¿no? En la cultura aquí en México, entonces hemos visto espacios que nos han proporcionado, pues ahora sí que su lugar y el apoyo, ¿no? Pero todo ha corrido de nuestra cuenta, ¿no? La nueva publicación que tuvimos de justamente, no sé si Villegas habló de ella, seguramente sí. No quería, pero insistí el caso. Sí. Tenía que salir. Tenía que salir algo ahí, pero dije, bueno, órale, va. Ajá. Pues la Pandemonium, ¿no? Que es una antología que recopila 22 textos de autores latinoamericanos justo que hablan de la pandemia, ¿no? Entonces, digamos que fueron los frutos de la contingencia, pero obviamente al principio fue difícil porque pues todo este ciclo de alejamientos y de enajenamiento, ¿no? Pues nos produjo cierta reserva, ¿no? Pero después hicimos una convocatoria online y pues ahí salió toda la banda queriendo expresarse, ¿no? Y pues yo creo que ha sido un proceso de duelo, ¿no? De pérdida, ¿no? De tanto familiares, personas cercanas, como también de reencuentros, ¿no? Yo le comentaba a Villegas y a amigos escritores, pues es que finalmente esto nos ha ayudado a ver la condición humana en su miseria y a tratar de ver cómo acercarnos a esa otra persona, ¿no? Que estamos tan alejados a través de los medios y de cuestiones que intervienen en la comunicación y nos dimos cuenta de eso, ¿no? De que falta la afectividad y la cercanía, ¿no? Acabas de hablar algo muy cierto de la afectividad y la cercanía. Nos hemos olvidado hasta de hablarnos por teléfono, ya todos por texto, ya ni sabemos cómo, bueno, ya no recordamos la voz del otro cuate, porque ya no quieren que les hables por teléfono, ya es todo texteado. Sí. Yo que tengo dedos de chango no puedo textear rápido, ¿no? Y esa es la cuestión. Yo estoy acostumbrado pues a hablar por teléfono, claro, a escucharlos. Hay un cumpleaños, pues mentarle la madre si quiera, pero que lo escuchen, y se oye más padre que claro, te manden. Que te menten la madre, ¿no? Que por texto, ¿no? Entonces te quedas con las ganas de repetir. Hablaste de las cuestiones autogestivas. Sacaste un texto hace poquito en tus redes sociales sobre esa cuestión y los conflictos que hay que a veces no te dan. No te atienden bien. Sí, yo siempre ando ahí en el Facebook haciendo cosas que no se deben. No, es que sí se debe, ¿no? Porque debemos de alzar la voz y no muchos lo dicen, ¿sabes qué? Pues me dieron chance, pero me trataron mal, pero pues bueno, ya presenté algo y no debe de ser así, ¿no? Como decías, la cultura y el arte debe ser revalorizada, ¿no? Claro, darle la dignidad que merece el lugar, porque yo creo sinceramente que el arte es una manera de habitar el mundo y tener un lugar en el mundo, y eso ya es político de por sí, ¿no? Puede que uno diga, ay, no, lo que decimos pues no tiene nada que ver con política, y yo no me involucro en cosas sociales, pero es una postura. Entonces,
que está permeada por ideología, por valores, por prejuicios que uno trae, ¿no? Entonces, ya es una postura ante el mundo y eso tiene una validez muy cabrona, pero lamentablemente hay muchos espacios que justo esto no lo ven como en ese lugar, no lo quieren colocar en ese lugar y tampoco se ve como un trabajo. Yo pienso que el arte es un trabajo porque le dedicas tiempo, energía, gastos, ¿no? Todo ese valor, todo eso que no se ve, digamos, esos invisibles, que hacen un producto, ¿no? Que finalmente es la obra de arte, ¿no? Puede ser una pieza musical, puede ser una pintura, una escultura, ¿no? Puede ser un texto, y finalmente el que lo presentes ya también es una chamba, ¿no? Cómo declamas el poema, ¿no? Cómo presentas la obra. Entonces, sí, lamentablemente nos hemos topado con muchos espacios que, pues ahí te damos un pulquecito, una chelita. Pues. Parecen músicos. Pagamos el toquín con un cartón de imagínate, chelas. Si los músicos les va a hacer a los poetas peor, o sea, los poetas dicen, pues esos güeyes qué, ¿no? Nada más ahí están de inventados, ¿no? Entonces, pues sí, es feo, pero creo que es una lucha, ¿no? Porque también el arte para mí es una manera de resistir. Ahorita de la pandemia ante la adversidad, ¿cómo te expresas literariamente con la pandemia, ¿no? ¿Cómo te acercas a otra persona a través de la palabra, por ejemplo? Y son cosas que no se toman en cuenta, ¿no? Que se ven como inútiles, ¿no? O se ponen en duda, porque finalmente acercan al humano a su condición, y eso es peligrosísimo, ¿no? En un sistema capitalista, consumista, que busca anularte, homologarte, etcétera. Pero bueno, ya me estoy yendo de viaje. Ahorita hablamos de eso. En la última sección hablamos más de grilla. A ver qué onda. ¿Por qué es tan difícil en nuestra sociedad aceptar las diferencias? Híjole. Bueno, esa pregunta está interesante. Yo creo que va de la mano con los discursos de identidad, ¿no? Esta cuestión como de, mientras se te defina como tal, o sea, bajo una identidad con ciertas cualidades o rasgos o patrones, es más fácil volverte una mercancía, ¿no? En el sentido de, pues sí, de que entras a un sistema, puedes ser explotado como trabajador, etcétera, entonces te tienes que adecuar a ese molde, y eso anula las diferencias, ¿no? Creo que es importante hablar de las diferencias porque es lo que marca la singularidad expresiva de cada quien, ¿no? Más allá de que te adaptes a un molde del ser mujer, el estereotipo, ¿no? O el ser hombre, o etcétera, el estereotipo. Creo que es conflictivo cuando hablamos de una singularidad que por sí misma tiene cualidades y potencias afectivas, creativas, ¿no? Entonces, ahorita lo que se busca es eso, borrarlo, y yo creo otra vez el arte es una forma de decir, aquí está esta singularidad que se expresa, ¿no? Y eso es lo que choca, lo que es peligroso, lo que de repente no se quiere ver, ¿no? Porque se dice que somos únicos e irrepetibles, así también es la diferencia de cada uno. Es como únicos y diferentes. Es que cuando dices algunas religiones, ¿no? Te digas, su único Dios, y ¿sabes cuánto me preguntan? ¿Cuántos dioses existen? Pues, miles de millones de dioses. Los que se quieras inventar. Sí, porque aparte tú lo concibes de diferente forma, no como te lo quieran meter el estereotipo, como debe ser, así debe de ser y así lo debes. No, tú tienes una diferente concepción de tu Dios, como lo quieras hacer, aunque sea la misma religión, ¿no? Que somos una sociedad fetichista de la mercancía. Yo creo que sí, en muchos aspectos. O sea, ahorita que hablaba del ser mujer, ¿no? Que, bueno, yo me estoy involucrando mucho en esto del feminismo y estas discusiones. A ver, ¿qué tan profunda discusión llegamos al rato? Estaría bueno, sí. Bueno, eso tiene su... Sí. Se puede pasar unos años hablando de eso y está chido, ¿no? Pero justo cómo se configura, pues, la mujer como un objeto de deseo, ¿no? Como ese fetiche para, ¿no? O ese ser para otro, ¿no? Que tiene que atender las necesidades de otros, en específico el hombre, digamos, pero no solo, sino de los niños, ¿no? De los viejos, etcétera. Y dejamos de lado esta singularidad expresiva, ¿no? De la que hablaba. Cada mujer es diferente, tiene su historia, y
así igual, cada diferencia es la que puede hacer comunidad, porque ahí tienes una mujer violentada, viviendo violencia doméstica, y otra mujer también lo está viviendo, y otra también, quizás de formas distintas, pero lo que las comunica es ese sistema opresor, ¿no? Capitalista, patriarcal, etcétera. Entonces, creo que sí hay una fetichización, o sea, por ejemplo, cuando pones una identidad o homologas a la mujer como un objeto, o puede ser hasta desde cómo te comportas socialmente, ¿no? O sea, en este deber ser que hablábamos, o sea, entonces es como dejar eso de lado y empezar a desmontar ídolos, ¿no? Donde no los hay. Y es como lo que dijiste ahorita de los dioses, ¿no? Hay tantos dioses que puedes crear e inventar, y no es el que sea siempre ese, ¿no? Ese dios que está ahí como ídolo, ¿no? Digamos. Sí, la cuestión es, la cuestión, por ejemplo, ahorita estás hablando de las mujeres, cómo las visualizamos como un objeto, bueno, se ha visualizado como un objeto sexual. Acabo de ver en las redes, porque a veces han metido en las redes de vez en cuando, ¿no? Y el caso de Nodal, con su nueva novia, y es una mujer que saca una nota, es decir, ¿cómo es posible que ande con esta si ni vale la pena? Porque está tatuada y todo eso. Es grave también eso, ¿no? Muy grave, o sea, y pasa en todos los aspectos, sí. También en la escena artística, que es donde en teoría no debería pasar, pero todo el tiempo, esta cuestión de apegarte a un canon, ¿no? A un canon estético, que digamos que los cánones estéticos tienen contextos históricos, sociales diferentes, o sea, no es lo mismo cómo se ve ahorita cómo una mujer deba verse a cuando lo hacen 20 años, ¿no? O 30, ¿no? Y es como otra vez adecuarse a este ser para otro, ¿no? O sea, tú como construyes tu imagen en torno a satisfacer las necesidades de otros, que finalmente eso lo pone la sociedad, ¿no? Patriarcal, o sea, no es que una diga, pues sí, no me voy a tatuar porque pues, me van a decir, pues no, o sea, finalmente es más bien cómo puedes expresarte como mujer en tu diferencia, ¿no? Y no tratando como de encajar en este molde que te anula, te borra, ¿no? Todo el tiempo. ¿Qué nos vas a leer? Ay, híjole, pues... No venía preparada. No venía preparada, según. Pues ahora que estamos hablando de esto, me gustaría leer un texto que justo nació, pues a partir de la lectura que hice de Rosario Castellanos, de Poesía no eres tú, que bueno, Rosario pues otro caso, gran ¿no? Maestra también, y también su caso es muy emblemático y problemático porque pues ella vivió violencia doméstica, con guerra, ¿no? Que bueno, ahorita se le tiene montado ahí en la Facultad de Filosofía, tiene su cuadrito, pero finalmente hubo mucha violencia, ¿no? En torno a esa relación, y cómo ella se expresa como figura pública en defensa del feminismo, de los derechos de las mujeres. Y por detrás vemos esta Rosario, pues sí, en un ambiente tenso y problemático con guerra, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante, y bueno, yo le dediqué un texto. Claro, vamos a escucharlo. Pienso, luego no existo. Depilo mis piernas porque se me ha dicho que el que estén cubiertas de vello, de carne, de piernas, es algo feo. Así como también le pongo crema para afeitar a mis ideas. Les arranco con pinzas los pelos. Hago espuma clara sobre su carne. Les pongo cera caliente y doy el tirón para que duela. Y sean ideas imberbes, ideas de rostro descubierto, imágenes en plenitud de ausencia, de pelos, de imagen, de vida, dispuestas a ser desvirgadas. Pongo crema rejuvenecedora sobre los poros de mis pensamientos. Les quito las arrugas, tapo la pus, el acné, blanqueo las ojeras que han cargado durante años, siglos enteros. Hago que parezcan eternamente niñas, estatuas postradas en sus sueños sin fin, con los ojos cerrados, todas curvas como casas que se encorvan en su propia soledad. Un pensamiento de mujer no calza del 3, no tiene la medida perfecta,
90, 60, 90. No puede llegar a la corte, pasar por el Senado, evitar el sello de las prostitutas, salir ileso, sin antes haber pasado por la aduana de la conciencia, siempre masculina. Ya está trazado el mapa y todas las líneas. Esta es la estación A y esta la B. Aquí te tienes que bajar si quieres llegar al centro. Por acá, ni se te ocurra transitar. Yo señalo el mapa y pregunto, chinga, pues ¿dónde me tengo que bajar para ser mujer? No hay ninguna dirección, ninguna línea, ninguna lengua que me lo dé a entender. Pido perdón y regreso a la taquilla. Me han cobrado 5 varos y sigo sin subirme al tren. ¿Pensar? No, no es cosa de mujer, porque si de eso se tratara, existiríamos. Podrían señalar una cruz y decir, he aquí que la encontramos, el eslabón perdido, la marca indescifrable, por fin develada frente a mí. Más bien, se nos señala como que alguna vez existimos, porque en nuestra lápida es donde ponen la cruz, porque hay un tremendo tú en medio, en forma de musa, de bella flor, de damisela en peligro. ¿Pero qué cree? Ese tú nos estorba. No nacimos hechas a la medida de un harén, de una cocina, de una casa, de un anillo de matrimonio. Antes bien nos escapamos de las fajas para volver a hablar del cuerpo, dejar caer los senos y quitarle al corazón el sostén. El país de donde vengo está bajo una sombra. En las orillas apenas si se arrima el sol. Soy un eclipse tallado de alma morena, la deidad que muere antes de llegar al altar. Un no, un cero colocado a la deriva, extranjera de su propia casa, que jamás habitó. Hoy escribo para tener un lugar, para decirle sí a la vida en un mundo donde la muerte tiene nombre de mujer. ¡Ay! Qué chingón estuvo eso de pienso y luego no existo. Pusiéramos aplausos, pero no tenemos como las del Chavo de los 80, pero estuvo muy padre. Felicidades por esa cuestión, que es algo irónico a la sociedad, ¿no? Pues, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos para la otra parte de la entrevista? A ver qué sale aquí. Órale. No se vayan, estamos con Astrodamus aquí en De Eternidad y Letras. Estoy seguro que en esta institución se estila que los pisotones son cosa menor. Recojo las piernas hasta quedar en posición de litotomía, aunque ahora tengo la certeza que podré mantener a salvo los pies. Aunque bien sé que el menú de esta mañana consiste en quesadillas de pollo, el aroma a gordita de carnitas con cebolla y salsa con ajo no desaparece. Me hago a la idea que se me impregnará en la ropa y en menos de 2 horas tendré que ofrecer explicaciones al respecto. Para ello también escribiré un texto. Un par de señoras entran al lugar. Una de ellas lleva a un niño pequeño que lo primero que hace es correr al baño. El niño no cierra la puerta, por lo que resulta incómodo escuchar el desahogo intestinal de su cuerpo. Resuelvo que es momento de escapar de ahí. La misión no resulta fácil, pues un montón de cajas repletas con libros apenas dejan espacio para el paso de un cuerpo humano promedio. Además, 2 jovencitas llevan a cabo una amena conferencia, cigarrillo en mano. Decidido, salgo a la calle. Después de todo, es el único lugar donde no puedo encontrar pretextos para mis quejas. Pasan 80 minutos antes de que la funcionaria del INEJA aparezca mostrándome su sonrisa jovial. Al verla, corro a su encuentro. Amablemente me indica pasar a su oficina y toma asiento en un sillón mientras ella concluye, en escasos 2 minutos, la misión que su personal no ha logrado terminar en casi 12 meses. Me despido de ella y enfilo hacia la salida. El aroma que cité en párrafos anteriores ahora se mezcla con el de las frituras aderezadas con sabor y olor a queso. ¡Demonios! ¡No puedo soportarlo más! A partir de este momento me declaro enemigo de las oficinas donde los empleados sean aficionados a comer en su entorno laboral. Y más aún,
donde la atención a los catálogos y las pantallas del teléfono celular estén por encima del trato a las personas. Estoy seguro que si ellos visitaran mi espacio de trabajo, encontrarían 1000 defectos, pero ninguno relacionado con el aroma y la atención afable. Mientras camino de regreso a mi automóvil, me aterro al pensar que estoy obligado a regresar en 10 días. Lo único que se me ocurre es comprar un aromatizante que haré estallar a manera de bomba en perjuicio de sus hábitos hediondos. Es una amenaza y la voy a cumplir. Pues ya regresamos aquí al estudio de Eternidad y Letras con Astrodamus, que pues está de visita con nosotros. No quería venir y ya. ¿Qué pasó? Ya tenía un buen que no nos veíamos, pero es tiempo de derribar esos grandes mitos que nos creó la Iglesia, el Estado y más los medios de comunicación. Sí, son grandes mitos, por ejemplo, el mito del amor romántico también. Ahora que hablábamos de esta cuestión, pues de la mujer como ser para otro y eso, también la idea de que nacemos para amar, ¿no? Y que somos bien amorosas y todo lo vamos a entregar y somos bien así, ¿no? Entonces, y digo, pues... ¿Cuánto dura el amor? No, hombre. Depende. Pues sí, depende, ¿no? Yo creo que es una construcción, ¿no? O sea, el enamoramiento, pues sí, es esporádico, dura un momento, pero creo que una relación amorosa, pues sí es una construcción, un diálogo constante, un respetar espacios, ¿no? Congeniar dentro de la soledad de cada quien y respetando esa soledad, ¿no? Entonces, sin esta onda de, otra vez este mito de, ay, me voy a entregar totalmente y como una relación parasitaria, ¿no? Más bien cada quien en su autonomía, ¿no? Y eso es lo más cañón de comprender, ¿no? Y es muy difícil o es muy peligroso que caigamos, como decía el gran filósofo mexicano Juan Gabriel, la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Es peligroso también? Sí, también la costumbre de cómo debe ser ante una relación, sea amorosa, amistosa, ¿no? Familiar, por ejemplo, que siempre debes estar ahí con la familia, cuando en la misma familia también hay personas que te perjudican, ¿no? Que no merecen estar ahí, ¿no? Pues sí, en la vida de uno, ¿no? Entonces, estos mitos en torno a cómo se construye el núcleo social y el familiar y las relaciones nos afectan, ¿no? En nuestra manera de, pues sí, de expresar esos afectos, ¿no? O sea, esos afectos primarios, ¿no? Que dependen de nuestra historia de vida personal, ¿no? Deberíamos de tener en la escuela una clase de tanatología para aprender a dejar ir a las personas, aunque no se hayan muerto, porque como tú dices, no merecen estar ahí, y hay que, a veces, por no dejarlas ir, tienes que soportar lo que te hacen. Claro, exacto, eso de soportar es muy perjudicial, pero moralmente se ve bien, o sea, moralmente, digamos, en las sociedades como... Y voy a recurrir otra vez a este tema porque estoy bien clavada. A ver. De pues, la mujer como soporte, ¿no? Del hogar y la madre que tiene que estar para sus hijos y debe ser abnegada, ¿no? Y soportar todo, ¿no? La violencia que vive dentro de la casa o el abandono o el no involucrarse del padre en la maternidad, paternidad, ¿no? Entonces como no tenemos que... ¿no? Igual, lo digo en el sentido también de identidades masculinas, ¿no? O sea, creo que hay un tener que ahí medio raro que tenemos que ir extirpando, ¿no? De nuestro vocabulario, de nuestra cotidianidad, de nuestra forma de relacionarnos. Ahí tiene gran influencia la Iglesia, ¿no? Porque claro. La Iglesia fue creando estos estereotipos de la mujer. Lo vemos simplemente en que no pueden ser sacerdotisas. Desde ahí dice que es una iglesia inclusiva, ¿no? Yo creo que es una iglesia que te atormenta con que te vas a ir al infierno, ¿no? Porque el otro cuate dice, pues allá están todos mis amigos, ¿no? Ahí están mis cuates. Están mis cuates, prefiero al infierno y no esperarme allá, ¿no? Claro, y justo retomando la figura de Rosario Castellanos, ella tiene un corrido que se llama El Eterno Femenino y habla del mito del Génesis, cuando pues se corre a Eva, ¿no? Del paraíso, y justamente es bien bello y bien curioso cómo ella lo expresa, porque es como, bueno, ¿por qué corren a Eva del paraíso? Porque ella es la que descubre el saber, ¿no? O sea, cuando come este fruto en el mito, ¿no? Y
se da cuenta de la condición humana, de mortalidad y de que es vulnerable, ¿no? Y que está expuesta, desnuda. Y entonces es curioso cómo lo retrata Rosario, porque Adán, en cambio, es el que sigue la ley del padre. O sea, es el que no cuestiona, solo obedece a papi, ¿no? Y Eva no, Eva es la que cuestiona, la que pone la duda, y por eso la corren, ¿no? Y entonces digo, wow, ¿no? O sea, y el castigo, ¿cuál es, no? El que sufra durante el embarazo, ¿no? Entonces digo, wow, cómo la Iglesia ha constituido una serie de adoctrinamientos tanto en estas identidades como en el cuerpo, cómo disciplinar el cuerpo, controlarlo, de tal manera, por ejemplo, hay un tema bien problemático como el aborto, ¿no? Que no es aceptado, en muchos estados es ilegal. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Le acaban de dar revés a la libertad de abortar en toda la nación, claro. ¿no? Y la cosa es que no ha pasado nada. Sí, exacto, o sea, y hasta aquí en México, ¿no? En muchos estados es ilegal o el solo hecho, aunque sea legal, el solo hecho de ir a abortar como mujer es mal visto, ¿no? O sea, te ponen en ese estigma, en ese estereotipo de, ay, es una mala mujer, o por explorar tu sexualidad y por permitirte hacer de tu cuerpo ese centro, ¿no? Y territorio para explorar tu sexualidad, fuera de que seas productora de bebés que van a ser explotados, porque finalmente ese es un discurso de la Iglesia, ¿no? Sí. O sea, que está junto con el del capitalismo, de la mujer como una máquina de hacer bebés, que sean potencialmente explotados, ¿no? O sea, para el capital, ¿no? Entonces, como, híjole, ¿no? Es como con la legalización de la mota, ¿no? Van a ser también. todos marihuanos, ¿no? Van a ser, pues no ya sé, somos, ya somos. ya no hacemos, manches. saca, ¿no? Híjole, saca de te una la vez, debo, si no nos van a censurar. Hay otro caso también muy emblemático de violencia, la esposa de Octavio Paz, y no se ve mucho, y tienen a Octavio Paz acá arriba, y sin embargo le hizo la vida imposible sí. a ella, ¿no? Sí, la golpeaba, o sea, justo como, por ejemplo, ese caso también, cómo reconocemos a estas artistas a través del mote, es la esposa de Octavio Paz, o sea, desde ahí ya la estás anulando, ¿no? Y no hay un reconocimiento, o sea, todo lo que le prohibió Octavio Paz, le prohibió escribir, ¿no? Su ser, ¿no? Entonces y vemos Octavio Paz, bien priista, ¿no? Bien chido acá, bien embajador y así, y a Elena reducida, ¿no? Como la sombra de, entonces, y hay tantos casos así, o sea, también el de la misma Rosario, ¿no? O sea, casos que vemos en nuestra cotidianidad de mujeres talentosas que son figuras y que finalmente no se les deja hacer, ¿no? Simplemente algo histórico, no se les reconoce a las Adelitas, ¿no? Que iban abajo con su Juan arriba en su caballo, los que tenían, ¿no? A caballo, los demás iban ahí todos andrajosos como iban a porque una revolución caminando, y las mujeres cargando todo, pero fueron las que mantuvieron unidos a los ejércitos, porque iban junto a los hombres y eran los que los mantuvieron. O sea, ¿sabes qué? Te vas 15 días a luchar, y si no, pues yo me voy con mi mujer, me regreso, ¿no? Pues ya la llevas, pues ya tienen unido a los ejércitos, y no se les reconoce, nada más se les reconoce porque pues andaban ahí como algo nostálgico de la fotografía que va ahí porque está en la foto. En la foto, ¿no? Pero hay más allá, ¿no? Y no se ha rescatado también esa cuestión. Sí, las mujeres guerrilleras también, ¿no? Y aparte de guerrilleras, que llegando el esposo tenían que atenderlo, ¿no? De las heridas o darle de comer, ¿no? Entonces ahí ya hay un doble trabajo invisibilizado, ¿no? Que aún sigue. Quieren desaparecer la filosofía de la cuestión de la educación de preparatoria y universidad, ¿no? ¿Cómo es esa cuestión? Sí hace falta, ¿no? Claro, pero esa discusión lleva más de 10 años desde Calderón, o sea, que quieren desaparecerla. Por tanto, es más fuerte, ¿no? Es que de repente es como que, ay, otra vez, y luego se les olvida, pero ya constitucionalmente hay un artículo que dice no pueden quitar la filosofía porque es una materia, no solo una materia, sino una disciplina y una forma de vida que nos permite cuestionarnos todo esto que estamos hablando, ponerlo en duda y decir, a ver, ¿qué está pasando, no?
o por qué están afectando mi integridad, o por qué el sistema está haciendo esto. Finalmente eso es peligroso, como decía hace poco, ¿no? Y poner en duda, cuestionar, criticar y también fundar ciertas doctrinas que ayuden a ver otras posibilidades de afrontar el mundo o de ser en el mundo, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a la filosofía. Y pues es muy curioso, ¿no? Cómo el Peje, cuando empezó esto, estaba en contra de que se quitara la materia de filosofía, y ahorita no dice nada, ¿no? Está callado. Y justamente hay una organización que se llama el Observatorio Filosófico, que es de varios filósofos de la UAM, de la UNAM, de varios maestros, doctores de filosofía, que están abogando y luchando, ¿no? Haciendo tertulias, poniendo en cuestión entrevistas de por qué no se debe quitar esta materia, porque nos permite, como te decía, ver las deficiencias de un sistema que todo el tiempo nos está haciendo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, implementarla para niños, ¿no? Desde chiquitos, decir, a ver, ¿cómo puedes poner en cuestión los ideales de una sociedad que todo el tiempo te está diciendo, tú eres niño, no vales, ¿no? Y desde tus padres que te dicen, no, tú no puedes hacer eso, y te pegan, ¿no? O no me cuestiones, ¿no? La filosofía ayuda a enfrentar esos núcleos que moralmente durante mucho tiempo se han visto como correctos, ¿no? Entonces, a mí me parece antiético, me parece aberrante, y pues ahí seguimos en la lucha de seguir impartiéndola, aunque sea en la disidencia, ¿no? Sí, la cuestión se está denostando todas estas materias. Ya se quitó desde la secundaria el civismo, la ética, sí, y todo eso, y perdimos muchos valores que ya estaban, bueno, que te las inculca la familia, pero se ha desintegrado en muchas familias por la cuestión de, pues bueno, el neoliberalismo, sistema que vino a precarizar toda la vida de todos, ¿no? Nada claro. más. Bueno, y a algunos sí les ha ido muy bien, ¿no? Algunos. Pero algunos, ¿qué hacen? ¿Cómo te has puesto al brinco con tus papás? ¿Sí lo has hecho? Filosóficamente. Varias veces, filosóficamente hablando. Sí. Pues, afortunadamente mi mamá pues siempre me ha apoyado, ¿no? O sea, mi mamá Cleva, que es médico, ella también muy sobresaliente y que me ha enseñado, ella también desde su postura de mujer médica en la institución, como lamentablemente pues no hay un reconocimiento, ¿no? Y dentro del CONACYT y de todos estos sistemas precarios también. Entonces, por ese lado me ha enseñado a poner en duda, a rebelarme, a tener un lugar, y por el otro también hay discusiones, ¿no? En el sentido de este deber ser mujer, ¿no? De que a veces no se cuestiona, de pues hacer cosas que están en el manual. No lo permiten. Ajá, sí, exactamente. Entonces digo, sí hay como ahí algunas cosas que se discuten, pero he aprendido mucho conforme he crecido a establecer una relación de mujer a mujer, ¿no? Y es bastante interesante eso, madre, hija, mujer a mujer, ¿no? ¿Qué nos vas a leer? Ay, híjole, a ver, pues justamente ahora que pasó el Día del Padre, para hablar del padre, ahora sí. Ahí vienen los trancazos. Prepárense. Ahí vienen los trancazos, ahora sí. Hice un texto a ese padre que nunca conocí, y que sigue ahí, de repente aparece en mis textos, entonces pues ahí va. Yo no tengo padre, elegí no tenerlo. Cada que le preguntaba, mamá siempre me hablaba de un padre diferente. A mis 10 fue un padre que de pronto desapareció. A mis 15 fue un padre que murió en un terremoto. A mis 20 fue un padre al que le dispararon. Ahora decido mejor no preguntar. Entiendo que mamá lo mató en su corazón hace mucho tiempo. Padre se ha vuelto un impulso para imaginar. El enigma de mi padre se hace rostro en los huecos de mi vida. Es la duda que no acaba de decirse. Su fantasma se aparece cuando vacilo entre ocupar mi lugar o el de otro. Volteo y él ya no está.
silueta de algo doblemente perdido. Soy yo la que queda en medio, la interlocutora entre mamá y papá, que no hablan porque él, para ella, no existe. Siempre fue un hombre de paja. Seguido, veo a mamá leer su Corán a escondidas. Cuando decide cocinar, usa especias que recuerdan al Medio Oriente. Me acuerdo que de niña le escribí una carta a los Reyes Magos y mamá me respondió en árabe. Era mamá disimulando ser mi padre, escribiendo desde tierras muy lejanas. ¿Será que en ese mensaje habría estado oculto su destino? Solo conozco de él la gran tristeza de mi madre, mezclada con arroz y tabule. Mamá nunca quiso ponerme el apellido de mi padre. Decía que si lo hubiera hecho, su familia me habría reclamado. Me llamo exactamente igual a ella, excepto por un nombre. Ese te lo puso él, dijo, y es como me gusta que me llame. Terrible desliz, ese nombre de la ausencia. De mi padre solo tengo una foto, como indicio de su existencia. Al reverso, en cursiva, el retrato conserva intacta la dedicatoria de amor que le hizo a mi madre. Varias veces repasé con la mirada su cara e intenté resolver así el misterio de su muerte. Varias veces encontré su nariz en mi cara y quise de muchas formas quitármela. Llevo su fotografía pegada a mi soledad, de aquí a allá, buscando acaso en las personas que me rodean alguna pista de su paradero. Como si se tratara de algún crimen, rasco evidencias, lanzo hipótesis al aire, hago entrevistas discretas, pregunto a amigos cómo es que se llevan con sus padres, sin tener éxito alguno. La historia de mi padre ha sido el mito más grande de mi vida, y pienso que quizás por ello decidí caminar con una pluma en la mano. Ahora soy yo la que le da muerte de maneras distintas en la escritura. Pues acabamos de escuchar este poema de Astrodamus que no tiene nombre, ¿no? Y refleja, pues, lo que nos dijo antes, la falta de un padre, la imagen de alguien, ¿no? Que hay muchas ocasiones que hay padres buenos, ¿no? Ah, sí, no lo dudo. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos Claro. para la última parte de la entrevista aquí con Astrodamus, que está en De Eternidad y Letras? No se vayan, regresamos. No tardó afortunadamente el anhelado transporte y en menos de 5 minutos ya me sentía feliz de saberme cercano a casa. Repentinamente, 2 chamacos con facha de lo que genéricamente se conoce como chacas abordaron la unidad poniendo en nuestras manos un par de chocolates aguados al tiempo que advertían que por vernos se paga y por educación no rechazáramos el producto de línea que nos acababan de entregar. Sin embargo, cuando uno de ellos pasó a mi lugar, rechacé la oferta, recordándome que no compró chocolates cuyo precio, contrario a lo que ellos afirman, es más caro que en la tienda. No sé qué clase de negativa vería el tipo en mi rostro, pero una vez que avanzó comentó: nosotros no tenemos la culpa de que la gente en esta unidad venga enojada, pero háganse un favor y endulcen su amargura con un chocolate. Comencé a enojarme en serio, así que preferí cerrar los ojos y ponerme en conexión con mi intolerancia más arraigada, mientras pensaba los pros y los contras de deshacerme de todos los comerciantes que pretenden endilgarme sus productos. Durante los siguientes 40 minutos tuve la oportunidad de pensarme en sus zapatos, de saberme en condiciones de desigualdad y tener que ganarme un dinero a fuerza de molestar al prójimo con sus necesidades. Concluí que la mayoría de los vendedores del transporte público forman parte de una mafia, cuyo método de ventas consiste en aprovechar la violencia psicológica y el medio colectivo como única herramienta de convencimiento para poder seguir proveyendo de azúcares y grasas a una nación enferma de obesidad y diabetes, contraponiéndose a todas las campañas de prevención posibles. Mis chakras estaban conectados con mi intolerancia. Descendí y caminé el último tramo para llegar a casa. La lluvia era incipiente, pero comenzaba a mojarme. Imaginé la sensación de un cambio de ropa seca, una sopa caliente y la comodidad de mi sillón mientras disfrutaba de algunos de mis viejos discos. La casa vacía me dio la sensación de tranquilidad que necesitaba para todo el fin de semana.
Me acomodé en el sillón y puse un disco de los Stones, mientras me sumía en un letargo precioso. En esas estaba cuando apareció mi esposa, y haciendo gala de su característico dinamismo, inmerso en mi sopor, escuchaba su voz muy lejana. Al abrir los ojos, la descubrí frente a mí, muy seria, sosteniendo una rebanada de sandía que parecía esperar mi aprobación para ser ingerida. ¿Vienes enojado?, preguntó, y ahí se arruinó la cosa. Sonreí. Creo que el mundo no está hecho para quienes llegamos tarde a la repartición de caras bonitas, ni sonrisas, y en cambio tenemos que conformarnos con enfrentar a un mundo que exige, como pronto pago a la convivencia social, mostrar una sonrisa, aunque ésta sea hipócrita. Sí, igual que las de los cajeros de banco, modelos, meseros, recepcionistas, cadeneros de antro, policías judiciales, sacerdotes, y las de todos aquellos que pretenden joderte la vida a través del carisma. Chinguen a su madre todos, he dicho. Pues ya regresamos a la última parte de la entrevista aquí con Astrodamus, que está con nosotros en De Eternidad y Letras. Chequen nuestras redes sociales, me acaba de decir Astrodamus, nunca las decimos. Por favor. Es De Eternidad y Letras en Facebook y Zona Adictiva en YouTube. Ahí subimos todas nuestras entrevistas. Vamos a empezar a subir las fotos como todos los que han venido aquí. Tengo la oportunidad de haber tenido aquí en el estudio de Eternidad y Letras. Pues vamos a la última parte. Tener sexo es una necesidad fisiológica. Ah, lo dijiste por lo del que publiqué recién. Sí, por eso. Esa es una discusión. No lo es, banda. No. Luego dicen que se enferman o no tienen. Híjole, es que no tienen la piel suavecita, Ay, bien no anda bien manches. contento. Bueno, lo que dicen, Se ¿no? echan mil cosas en la ¿Y nada? No, pues, hasta los ungüentos que para que te crezca el pene. Pues, Ay, creen entonces no funciona. Pues no, pues es lo mismo. O sea, yo creo que, ya sé que es una reducción al absurdo lo que acabo de decir, pero pues no es una necesidad fisiológica. O sea, comer es una necesidad fisiológica. Sí, a veces, ¿no? Pues yo creo que siempre. Cagarlo es, mearlo es, ¿no? Pero tener sexo no. Y justo esta discusión que se armó en mi muro de Facebook, que muchos empezaron a decir, no, es que, ¿cómo crees? Es que te puede salir un tumor en el pene. Y yo, caray, ¿qué? ¿Quistes en los ovarios? No, o sea, o cáncer en el pene, o sea, neta salían con cosas así. Ay, perdón, ya hasta me estoy quitando de la emoción, ¿no? Pero eso tiene que ver con los genes y tu condición, pues de tu día a día, ¿no? Que te salgan quistes o que te salga cáncer, etcétera. Pero justamente yo creo que el hecho de plantear que es una necesidad fisiológica es otra vez lo que discutíamos de cómo, por ejemplo, hay una autora que me gusta mucho, filósofa también, ahora que hablamos, Graciela Hierro, por ejemplo, va a decir, es que socialmente a los hombres se les ha dicho que ellos sí pueden explotar su líbido, como ellos quieran. Y a ellos no se les impone la obligación de usar anticonceptivos o incluso se les olvida usar condón, ¿no? Y a las mujeres sí se nos encomienda una responsabilidad en cuanto a, pues sí tienes que usar anticonceptivos o sí tienes que, etcétera, etcétera, ¿no? Regular tu ciclo o ver qué onda con Te responsabilizan de todo a ti. Ajá, o el quedar embarazada, cuando es una cuestión de dos, ¿no? O sea, no es una cuestión de que nosotras las mujeres, y justo por esto que hablábamos de cómo la sexualidad se ve mal en la mujer, o el hecho no solo de experimentar tu sexualidad, sino de decidir no hacerlo. O sea, lo hagas o no lo hagas, hay un pedo, ¿no? Entonces, yo creo que más bien, o por ejemplo, algo que salió a tema con la cuestión de la homosexualidad, que hace mucho tiempo se creía que ser homosexual era ¿Una enfermedad? Era una enfermedad, una patología, y aparte que era la causa del SIDA, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿No? O sea, el SIDA le da a todos, a todes, ¿no? Entonces, esta cuestión creo que tiene que ver con este régimen heteropatriarcal, ¿no? O sea, heteronormado de las relaciones deben ser mujer-hombre y las mujeres no deben experimentar tanto. Simplemente la autosatisfacción.
Ajá, Con el sí. hombre dice, pues no hay tan visto, ya se metió al baño ya. Pero una mujer también, hasta hace años era mal visto. Y hasta ellas mismas dicen, no puedo hacerlo porque está mal. Y claro, y la sexualidad no solo tiene que ver con la penetración, o sea, los genitales no son la única zona erógena, lo puede ser el cuello, o la frente, o las manos, ¿no? Entonces, esta cuestión de dividir el cuerpo por órganos, organizarlo así de tal manera de, por ejemplo, salió mucho a tema esta cuestión de, es que los órganos genitales se atrofian si no tienes sexo. Y yo, ¿qué? No Se pasa atrofan eso. por tener mucho. Ajá, exactamente, pues te dan enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Es más contraproducente, pero bueno, o sea, es una postura, es un posicionamiento. Finalmente hay muchos mitos, ahora que hablábamos de los mitos en torno a la sexualidad, a la mujer que experimenta o no su sexualidad, al cuerpo, ¿no? Porque la mujer puede experimentarlo o no a través de otras zonas erógenas, ¿no? Y no necesariamente llegar a la penetración. Hablamos hace rato de la cuestión de las mujeres. Los femicidios se han incrementado exponencialmente en el país, ¿no? Y desafortunadamente los feminicidios se han convertido en un espectáculo mediático. Ay, sí, eso, pues tenemos el caso de Devani, ¿no? Ya son ¿Cómo? 2 veces que la inhuman, ¿no? O sea, Exhuman. exactamente, y esto está muy cañón porque se vuelve, ahora que hablábamos de los fetiches, se vuelve un instrumento de manipulación, de control social, mediático, y de cómo se monta una telenovela, ¿no? En torno a la mujer, pero muy feo porque es como reafirmar estas cosas morales peligrosas, que son, pues es que porque salió de su casa, ya ven lo que les puede pasar por salir de su casa a altas horas de la noche, vestirse así, o disfrutar una fiesta con tus amigos, disfrutar de tu sexualidad como mujer, y te pones a pensar cómo todo se enfocó en este personaje de Devani, se construyó un personaje como la mala mujer, que es sujeta de deseo, porque sí, y otra vez se le trató de poner como objeto de deseo, y a los violadores y a los que la asesinaron, ¿qué dijeron? Nada, porque es una cuestión de narcotráfico, ¿no? Y Samuel García va a estar ahí haciéndose güey, ¿no? Finalmente, porque el narcotráfico, como la prostitución, como todo este tráfico de menores, de drogas, de blancas, ¿no? Todo esto es una cuestión que está por debajo del Estado, en este doble Estado, ¿no? ¿Y qué es lo que sostiene el capital? El neoliberalismo. Entonces, les conviene que la mujer siga estando en este papel de la mala mujer para poderla seguir explotando sexualmente, ¿no? Sí, la revictimizan. Revictimizando. Y aparte, ahorita que hablaste sobre el narco, hay un documental, una película más o menos, yo la vi hace como un año más o menos, y habla sobre esta cuestión de las niñas en la Sierra de Guerrero, Sí. que se tienen que rapar y no parecer mujeres, porque se las lleva el narco, tienen 13, 14 años y va por ellas y se las saca de su casa, ¿no? Hay un caso donde sale Arcelia Ramírez, y ve cómo mete a su niña abajo de un carro y tienen un hoyo, cada vez que vienen los narcos, se meten, ¿no? Es lo que pasó en la de Voces Inocentes, que pasaba con los niños, ya llegaba el ejército y se los llevaba. Aquí son como mujeres, ¿no? El crimen organizado. Y justo hace poco vi una película que les recomiendo mucho que se llama La Teta Asustada, es colombiana y está en este contexto, es una mujer que le detectan una papa en su vagina, o sea, va al ginecólogo y dicen, o sea, la papa ya estaba con sus raíces de fuera, y justo era como esto de que se tienen que rapar, a partir de cómo en las guerrillas y el ejército los hombres secuestraban a las niñas para violarlas, entonces las mamás les ponían papas en las vaginas para que no fueran violadas. Entonces tantos casos así que dices, ¿qué? O sea, es una atrocidad. Sí. La cuestión del movimiento feminista. Pues estás muy metida en esa. Platícanos sí. desde adentro. Es que hay muchos, hay la discusión son las radicales, las liberales, sí, las progresistas. Hay un movimiento infinito, ¿no? de versiones. ¿Tú en cuál estás? Pues mira, no, mira, sí hay una gran diversidad, ¿no? Yo estoy explorando, todavía no estoy como, yo soy tal, ¿no? Radical o anarcofeminista o no.
sino más bien yo estoy muy de la mano con la postura, por ejemplo, de Rita Segato, que también es muy buena, es una antropóloga feminista de aquí de México, que justo indagó sobre los casos de feminicidios en Ciudad Juárez y tuvo que irse porque la amenazaron los narcos, ¿no? Muy grave este caso, que ella dice, hay que escuchar todas las posturas, todas son diferentes, así como habemos múltiples mujeres con sus diferencias, así hay múltiples movimientos feministas, no hay uno, no hay un solo feminismo, son plurales, ¿no? Entonces, yo estoy más de la mano, por ejemplo, ahorita lo que más me ha llamado la atención es el feminismo poscolonial, que es desde aquí de Latinoamérica. Este feminismo que busca encontrarse a sí mismo, sus orígenes desde las comunidades, por ejemplo, autóctonas de aquí, estas voces que están perdidas, ¿no? Mestizas, indígenas, ¿no? Negras, afrodescendientes, y que buscan como separarse un poco del discurso del feminismo liberal europeo, ¿no? Occidental, que mucho tiempo fue el que dictaminó cuáles son las olas del feminismo, cuál feminismo sí, cuál no. Es como si te dijeran, tú no puedes ser mujer o tú no puedes ser feminista. Entonces, esto lo vio el feminismo poscolonial, ¿no? Que es el que busca discutir que no solo se trata de hablar de la desigualdad de hombres y mujeres, que bueno, es evidente, sino también la condición de raza, la condición de clase social, ¿no? No es lo mismo una mujer en una posición de rica que una pobre, en Colombia, ¿no? O en México, ¿no? O en X país de Latinoamérica. Entonces, me ha llamado mucho la atención este feminismo, de las chicanas que hablan acá, ¿no? Por ejemplo, Gloria Saldúa, ¿no? O desde las que viven en el exilio, como esta Cristina Peri Rossi, ¿no? Estas autoras que desde la disidencia van hablando de su condición de ser mujeres latinoamericanas, ¿no? Háblanos sobre la banda de punk Sopa de Rosas. ¿Qué haces ahí? Bueno, esta banda es un proyecto nuevo. Pues sí, es post-punk, es el post-punk, así, después del punk, que es como más dark, como más oscuro. Más oscuro, ay, no se nota. Nada más vas a aparecer la cara, porque lo demás está todo negro. Ah, ya, sí. Ah, súper bien, me encanta eso. Es un proyecto reciente que tengo con unos compas músicos y pues estamos explorando, pues nos gusta el rock gótico, nuestras influencias, pues Santa Sabina, ¿no? Por ejemplo, o Casino Shanghai, que también fue una banda de acá de México, post-punkera, ¿no? De los 80s, tipos así como banditas de esa onda, de lo underground, y pues andamos explorando, ¿no? En ese sentido, yo con lo poético sonoro y mis compas así con el ensamble. ¿Recitas poemas Sí. en medio de la rola? Sí, canto y recito. ¿Y cómo les va? No, esa. No. Esa no es metal, ¿verdad? Sí. Ya, por último, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son los proyectos? Bueno, pues ahorita estoy impartiendo talleres de escritura creativa para todos, así, en Casa Snow Apple, que es un foro cultural en Coyoacán, ahí vayan a sus redes, muy chido. También doy talleres con enfoque feminista a morras, solo de morras. Y bueno, con el colectivo Los Versibundos también ya estamos otra vez volviendo a arrancar, aunque ya se vino la quinta ola de COVID, pero pues ahí seguimos resistiendo. Y pues bueno, esos son como los proyectos que tengo. Igual pueden meterse a mi página de Facebook Astrodamus, ahí todo junto Astrodamus, no Nostradamus, y luego se confunden. Astrodamus, todo junto, ahí van a ver. Y mañana vamos a tener un evento en el Foro Cultural del Sótano Vacas Verdes y voy a estar recitando por ahí a ver si se pueden pasar a las 6 de la tarde. Sí, yo dije, Nostradamus es una pitoniza que conoce todo lo que se viene. Pues, Astro, te agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros en De Eternidad y Letras. Nos vamos con otro trabajo tuyo. ¿Qué te parece? Ustedes no se vayan, nos quedamos con Astrodamus aquí en De Eternidad y Letras. Nos vemos en la próxima con alguien que ya pasó a la historia. Bye. También los mirlos blancos despiertan rojos en jaulas de 4 paredes, como los bebés que los abandonan en sus cunas, tras una puerta o en la basura. Dejan de cantar en 8 días. En 8 días vuelven a la tierra,
y ya nadie los reconoce. También los mirlos blancos amanecen como cardenales, manantial carmesí en la hinchazón de la carne, la huella de una mano de hombre que se atora en las estrías. Es fácil reconocerla porque se vuelve amarilla al poco tiempo de haber sido clavada. No dejaré de cantar, no dejaré de cantar, no dejaré de cantar, no dejaré de cantar. La sombra del sol se oscurece bajo mis lágrimas. Y espero el día en que pueda encontrarme un lugar, un rinconcito sin techo. Mi soledad es la burla de muchos. A esa edad y sola, será una arpía, una desalmada, una frígida. ¿Qué es correr como una loba? He andado años y años tan ciega y tan coja. ¿Un cuarto solo para mí? No, es mucha vanidad. Los mirlos blancos no podemos soñar con ser lobas. Mi cuerpo debe ser limpio en un mundo enlodazado como este. ¿Un cuarto solo para mí? No, me queda grande. Aún hospedando a todos mis fantasmas, debo ser el trapo, la lija en el suelo, un perfecto parador con las ventanas abiertas, las piernas abiertas, que no rechinen. También los mirlos blancos despiertan muertos, sin haber hecho un solo ruido, y solo entonces los recuerdan, y solo entonces los sacan de sus jaulas. No dejaré de cantar, no dejaré de volar, no dejaré de cantar, no dejaré de volar. Muchas gracias, de Eternidad y Letras. Hasta luego.